Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Guglielmone, soy docente de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y en esta oportunidad vengo a presentar una experiencia de clase que desarrollamos en una de las cátedras de la facultad y que denominamos análisis estadístico de un fenómeno social a partir de evidencia basada en datos. El recorrido para esta presentación, contaré un poquito el contexto de la experiencia, el marco referencial en el cual se apoya la propuesta que desarrollamos, los objetivos de la misma, las ideas estadísticas fundamentales vinculadas a la experiencia de esta propuesta, la actividad diseñada, algunas resoluciones de grupos de estudiantes, resultados de la experiencia, una reflexión final y, bueno, la bibliografía. El contexto de la experiencia, esta propuesta la llevamos a cabo en la facultad donde trabajo, en la Facultad de Ciencias de la Administración, en las carreras de Contador Público y Licenciatura en Ciencias de la Administración, en el tercer año de esas carreras, en la Cátedra de Estadística. La desarrollamos en el primer cuatrimestre de este año, bajo modalidad virtual, y el trabajo que realizaron los chicos fue grupal, trabajaron en grupos en salas de Meet. El marco teórico de la propuesta está conformado por dos constructos, el de cultura estadística y el de estadística cívica. De acuerdo con Galt, la cultura estadística está conformada por dos componentes interrelacionadas. Por un lado, la habilidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística y poder argumentar sobre conjuntos de datos o fenómenos estadísticos, y por otro lado, la habilidad para discutir o comunicar opiniones sobre la información estadística. Por otra parte, Engel considera la estadística cívica como una subdisciplina de la cultura estadística que aborda particularmente temas de relevancia social, considera que es necesaria para la comprensión de los fenómenos sociales complejos y que es fundamental para la participación ciudadana en sociedades democráticas. En particular, para las estadísticas cívicas, además del conocimiento básico que se necesita, requieren de conocimiento especial, que de acuerdo con Engel, ese conocimiento se encuentra en la intersección entre la política, las ciencias sociales, la estadística y la educación, la pedagogía. Los objetivos de la propuesta. Desde la propuesta lo que buscamos, ¿sí?, es que los estudiantes pudieran abordar un fenómeno social complejo, multivariado, que trabajaran con datos recolectados por instituciones y organismos oficiales, representaran distribuciones a través de gráficos, analizaran tendencias, asociaciones y correlaciones, realizaran inferencias informales a partir de distribuciones de datos y, por supuesto, adoptar una postura crítica en la interpretación, evaluación y comunicación de los resultados. Las ideas estadísticas fundamentales vinculadas a la propuesta, los datos, razonamiento a partir de datos vinculados a contextos reales, los gráficos necesarios para organizar, para describir y analizar los datos, la variabilidad, la búsqueda de explicaciones y, bueno, y búsqueda de causas de por qué se produce la variación, la distribución o las distribuciones, poder describir propiedades de los datos agregados y no de cada dato aislado, asociación y correlación, que se puedan analizar tendencias y predicción de comportamientos, y la inferencia informal, que los alumnos puedan generar hipótesis informales a partir de las tendencias observadas. La actividad diseñada, la actividad que construimos, la realizamos en relación a una nota escrita por un analista político argentino, Sergio Berenstein, y que fue publicada en el diario La Nación en marzo de este año. Lo que hicimos es darles un párrafo de la nota a los alumnos para luego plantear la consigna a partir de ese párrafo. Leo rápidamente lo que dice el párrafo que tomamos para analizar. La evidencia empírica respecto al envejecimiento poblacional fue claramente confirmada con otro dato preocupante. No solo vivimos muchos más años, sino que están naciendo muchísimos menos niños. Aumenta la esperanza de vida, disminuyen los niveles de natalidad. A este ritmo, calculan los expertos, podríamos estar a las puertas de una crisis sin precedentes. El riesgo de extinción no se limitaría a especies extrañas o simpáticos osos koalas, sino a nosotros mismos.
Lo que les pedimos a los alumnos es que usaran evidencia empírica para analizar y para fundamentar si es posible que nos extingamos, o sea, si es posible la extinción humana. Voy a mostrar algunas resoluciones, mostraré resoluciones, parte de las resoluciones de 2 grupos de alumnos. Lo primero que tuvieron que hacer todos los alumnos, todos los grupos, es conocer un poco más el contexto. Los que no estaban informados tuvieron que buscar información en relación al tema, entendiendo, y de acuerdo con Gall, el contexto es el origen del significado y la base para poder interpretar los resultados. También tuvieron que elegir variables, con qué variables querían trabajar y analizar el fenómeno. Hubo muchas variables, los grupos tomaron de diferentes variables, algunos coincidieron y otros no. Aparecieron las variables de tasa de natalidad, tasa de fertilidad, esperanza de vida, el tiempo, el crecimiento poblacional, PBI per cápita, tasa de mortalidad, bueno, y otras variables también que usaron para analizar este fenómeno. Y una vez que determinaron con qué variables iban a trabajar, bueno, tenían que buscar datos abiertos y confiables sobre esas variables. Ahí la mayoría usó datos del Banco Mundial, de la Fundación Gantminder, Naciones Unidas, bueno, entre otros. Voy a mostrar entonces el análisis que hizo uno de los grupos. Este grupo, bueno, eligió algunas variables como tasa de natalidad, esperanza de vida. Lo que hicieron con la tasa de natalidad y con la esperanza de vida es hacer un análisis de regresión y correlación para ver la tendencia en el tiempo. Ellos acá hicieron una extrapolación a 50 años, lo mismo para la esperanza de vida, determinado en el R cuadrado, los ajustes son buenos, y las ecuaciones de las rectas. En este caso, bueno, los chicos marcaron acá el ajuste lineal y acá un ajuste lineal también. Acá se ve que la tasa de natalidad en el tiempo fue disminuyendo y la esperanza de vida acá en el tiempo se puede ver que fue aumentando. Por otro lado, lo que hicieron es un análisis de regresión y de correlación con las variables PBI per cápita y tasa de natalidad, y también PBI per cápita y esperanza de vida. Por un lado, con respecto al PBI y la tasa de natalidad, ellos acá en el título ponen relación negativa entre PBI y tasa de natalidad. El R cuadrado es muy bueno, el ajuste que hicieron es lineal. En este caso, marcaron relación positiva entre el PBI y la esperanza de vida. También el ajuste, la bondad del ajuste, sí, es muy buena. El ajuste es bueno y, bueno, en este caso también hicieron un ajuste lineal. En todo este análisis que hicieron los chicos empiezan a aparecer esas ideas fundamentales que nombré anteriormente. Hay datos, análisis de correlación, la correlación entre variables. Bueno, se ven 4 gráficos. El contexto, todo el tiempo tuvieron en cuenta el contexto, o sea, todo el tiempo marcaron de qué variables estaban haciendo referencia. Asociación entre las variables, la distribución de los datos para cada una de las variables. Parte de la conclusión de este grupo de alumnos, la idea no es leer todo, sino marqué algunas cuestiones importantes que quería recalcar acá. Los chicos parten de decir, bueno, en base a la evidencia empírica, no son sus opiniones, es lo que a partir del análisis que realizaron, ellos hacen la conclusión. Llegan a la conclusión de que es posible la extinción, pero marcan que hay muchos otros factores que pueden influir en esa hipótesis que están realizando. Trabajaron con el tiempo, trabajaron con la esperanza de vida, dicen que ha aumentado la esperanza de vida, que ha aumentado el PBI per cápita, o sea, estamos hablando de tendencias, que se relaciona la tasa de natalidad, hablan de único movimiento nuevamente, relación, único movimiento, tendencia, ¿sí? Correlación. Y después dice, bueno, hay que tener en cuenta muchas otras variables, recalcan eso de, bueno, están analizando esto, pero no termina acá el análisis, ¿no? Y debería tenerse en cuenta otros factores, otras variables. Y de vuelta dicen, si las variables estudiadas siguen este ritmo, nuevamente aparece esto de tendencia y comportamiento, predicción de comportamiento, y nuevamente concluyen que, y toman como hipótesis que la humanidad va a terminar en extinción.
Nuevamente, entonces, acá están implícitas las ideas de datos, aparecen los datos, inferencia informal, las tendencias que recalcan, la variación, ¿sí? Esto de hablar de muchos factores, no están diciendo que solo están analizando teniendo en cuenta para la conclusión las variables que analizaron. Bueno, la distribución de los datos, y por supuesto el contexto. Todo el tiempo los chicos tuvieron en cuenta el contexto, en ningún momento trabajaron solo con los datos en relación a las estadísticas que realizaron sin referencia al contexto del que estaban hablando. Acá muestro la resolución parte de la resolución de otro grupo. En este caso, bueno, este grupo también mostró a través de un análisis de regresión y correlación la evolución de la tasa de fertilidad en el tiempo. Acá marcan con una flechita o remarcan que se fue disminuyendo la tasa de fertilidad a medida que pasaban los años. Marcaron el R y el R cuadrado y la ecuación de la recta. Algunas palabritas que tomé de parte de lo que escribieron como conclusión a partir de este gráfico. Ellos hablan de, bueno, vemos una relación, se habla de relación. Dicen también que no quiere decir que se da, si bien se da la correlación entre años y tasa de fertilidad, que los años expliquen la baja en la tasa de fertilidad. Genera fluctuaciones de la tasa de fertilidad, o sea, hacen referencia a una variable no explica la otra. Probable, hablan o sea, hacen inferencias, ¿sí? Es probable que los cambios tengan que ver con el rol de la mujer. Entonces hacen referencia a otras variables que seguramente o probablemente hayan afectado la tasa de fertilidad. En este caso muestran también la correlación entre la esperanza de vida y la tasa de fertilidad, marcan el R cuadrado, la bondad del ajuste, también muestran la ecuación de la recta, y nuevamente acá marqué con color las cuestiones que se vinculan con las ideas estadísticas de las que hablé anteriormente. Hablan de la tasa de fertilidad que disminuye a medida que aumenta la esperanza de vida, pero enseguida remarcan que se trata de una correlación espuria. O sea, están entendiendo que si bien a medida que aumenta la esperanza de vida disminuye la tasa de fertilidad, es lo que se está viendo, no se trata de una relación de causa-efecto, sino de una correlación espuria. Nuevamente aparecen estas ideas estadísticas vinculadas a la propuesta, correlación, los gráficos, los datos con los que estuvieron trabajando, asociación entre las variables, el contexto, siempre estuvo presente el contexto, la variación, cuando hablan de fluctuaciones de los datos, ¿sí? Y bueno, y no perder de vista otras variables que pueden también estar influyendo. Y el análisis de tendencias. Parte de la conclusión de este segundo grupo, acá también marqué con rojo las cuestiones que creo que están más vinculadas a las ideas estadísticas. Nuevamente aparecen los datos. Estos datos, o sea, parten de la evidencia empírica y no de opinión personal o subjetiva. Los datos parecieran indicar que la humanidad va camino a una lenta extinción, o sea, en base a los datos dan una conclusión, o infieren, ¿sí? Hacen referencia a la extinción, a la posibilidad de extinción, pero también hablan de que esté influenciado por determinadas características y reconocen que la respuesta es compleja, o sea, reconocen esto de que están analizando un fenómeno complejo. Nuevamente dicen, podría ser factible la extinción humana, pero después afirman que es muy probable que la variabilidad, ¿sí? altere las tendencias. O sea, no se quedan solo con lo que estuvieron analizando, sino también ponen algo de lo que estuvieron también, porque este grupo en particular investigó mucho sobre el tema, entonces ponen en juego también ese conocimiento que obtuvieron a partir de estar investigando, ¿sí? Buscando información sobre el tema. Nuevamente aparecen ideas estadísticas
como los datos, nuevamente los datos presentes. Inferencia, cuando plantean esta posibilidad de extinción de la humanidad. El contexto, siempre presente el contexto, la variación, la alteración de las tendencias, y este grupo en particular remarcó mucho el tema de que se trata de un fenómeno complejo, que no, digamos que el análisis no queda en el análisis de las variables que hicieron. Los resultados de la experiencia, lo que observamos es que los estudiantes pudieron abordar el fenómeno social complejo y multivariado como es la posibilidad de extinción humana. Investigaron sobre el contexto social vinculado al fenómeno. Todos los grupos se pusieron a investigar, a buscar información sobre el fenómeno, ¿sí? Sobre esta posibilidad de extinción de la humanidad, y lo hicieron antes de comenzar con el análisis estadístico. Trabajaron con bases de datos oficiales del Banco Mundial y de la Fundación Gantminder principalmente. Aplicaron ideas estadísticas fundamentales, las que estuve comentando anteriormente. Integraron la estadística en el contexto. Todos los grupos pudieron integrar la estadística con el contexto. Realizaron procesos de transnumeración, cambio de registros, cambio de representación de los datos, pasando de los datos que obtenían digamos, de las bases de datos oficiales, pudieron organizarlos, describirlos a partir de gráficos, y desde ahí también dar resultados y conclusiones. Usaron tecnologías, principalmente usaron el Excel y GeoGebra. Interpretaron críticamente los resultados estadísticos que fueron obteniendo desde, particularmente de los gráficos que iban realizando, y el análisis de tendencia, correlación y asociación. Realizaron inferencias informales, o sea, pudieron responder lo que se pedía, y pudieron comunicar resultados y conclusiones. Bueno, como reflexión final, quiero dejar una idea de Engel, que bueno, es lo que busqué con esta propuesta, y que dice: la enseñanza de la estadística cívica es clave para que los alumnos y las alumnas formen su propia posición basada en evidencia empírica que les permita participar en debates públicos sobre temas de relevancia social. Eso es lo que buscamos al trabajar con esta propuesta. Bueno, acá dejo la bibliografía que utilizamos, y bueno, agradezco a todos los que se tomaron un tiempito para escuchar esta presentación, y nos encontramos por los foros.